Hola, buenas noches. Siguiendo un poco con el curso de primer año que habíamos quedado, ¿se acuerdan? Pendiente algunas cosas del Neolítico, como siempre hacemos, hace un pequeño repaso de unos minutos para luego sí ir directamente al tema que nos convoca. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el Neolítico, que es un periodo en el tiempo que pertenece justamente a la prehistoria, lo estaríamos ubicando hace unos 10.000, 9.000, 8.500 años ante Cristo? Más o menos los libros dicen sus cosas, ¿no? Tienen datos diferentes, pero bueno, en la aproximación es lo que cuenta, ¿no? A veces podemos decir 9.000, a veces podemos decir 8.500, pero ningún docente le va a decir que esté mal, ¿sí? Bien, ¿dónde surge el Neolítico como periodo, o dónde surge, mejor dicho, las características de esas agrupaciones humanas que van a vivir en aldeas? En lo que actualmente geográficamente diríamos que es la parte de Egipto y de Mesopotamia. Para tener un país como referencia, bueno, Turquía, donde se han hecho hallazgos de algunas de esas aldeas, ¿no? Bien, habíamos definido algunas cosas del Neolítico, pero está bueno repasarlas. Entre esas cosas que hemos definido del Neolítico, como se produce una verdadera revolución, podríamos decir así, del pasaje más que nada del Mesolítico, ¿no? No tanto del Paleolítico, porque habíamos dicho justamente que hay un periodo como intermedio, que algunos autores lo manejan y otros no, que es el periodo Mesolítico, ¿sí? Bien, en Neolítico, dos de las características que el alumno tiene que ayornar, que el alumno tiene que de alguna manera integrar, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchísimas cosas, pero dos de las cosas más importantes para que un alumno pueda retener está en el desarrollo de la agricultura como nueva técnica y como nueva forma de vida y que le va a reportar la posibilidad de un tipo de alimentación diferente. Acuérdense que el hombre del Paleolítico básicamente era cazador, recolector y pescador. Ahora la agricultura justamente le va a reportar esos beneficios, además de otros, por supuesto. Todo está conectado de alguna manera, ¿no? Porque la técnica de la agricultura o el desarrollo de esa actividad va a hacer que el hombre se vuelva cada vez más sedentario, es decir, como decíamos en el video anterior, que se quede en un lugar, ¿no? Que se afinque en un lugar. Y lo otro que nos faltó decir en el video anterior, que también es muy importante, es la domesticación de animales. Estos grupos humanos, no hay alguna explicación determinada, pero bueno, empezaron a criar animales que le reportaron o que le sirvieron como apoyo, como bastión para desarrollar diferentes actividades, como puede ser, por ejemplo, los animales para tirar del arado cuando se inventa el arado, ¿sí? Obviamente que los animales domésticos, desde lo que puede ser un animal como el perro, que le servía de compañía, que le servía como un animal también para defender la posesión de la propiedad. Ya empieza a haber esa idea justamente de propiedad, ¿no? Ni que hablar los animales que le daban la posibilidad de explotarlos de la buena manera, ¿no? Por ejemplo, las vacas que daban leche, también las ovejas para sacarle también la lana, etcétera. Es decir, una de las principales entonces características es esa de la cría de animales, de la domesticación de animales, ¿está? Bien, y lo otro que nos había quedado un poco colgado para hacer un comparativo tiene que ver con el arte, aquel arte rupestre del que habíamos estado, se acuerdan, hablando, que nos decía acerca de que, bueno, durante todo el Paleolítico, en mucho tiempo el hombre vivió dentro de las cavernas por producto de la glaciación, pero una vez que va retrocediendo la glaciación y que el clima se va tornando como más templado, el hombre sale de ese recinto de las cavernas y justamente empieza a construir chozas y a vivir en lo que luego vamos a clasificar como aldea, ¿no? Son lugares donde hay construcciones, no hay tantos habitantes por el momento, ¿sí? Pero ya se empieza a hacer todo mucho más complejo, ¿no? La vida de la aldea, la casa comunal, la casa de una figura principal que emerge, ¿tá? Y la casa de todos los demás, ¿no? Obviamente que estas casas estaban construidas de paja, de barro, van a aparecer, por ejemplo, también en algunos lugares donde era muy cenagoso y muy inundable, los llamados palafitos, que son edificaciones que
que se levantan por encima del agua, ¿no? A través de grandes pilotes de madera. En algunos lugares, aunque parezca mentira, quedan algunos vestigios de esas maderas que tienen obviamente miles de años, ¿sí? Y bueno, esos son testimonios de esa época. Pero lo que sí ha quedado como gran testimonio de la época, sin duda, es lo que se conoce como el arte megalítico. Mega, gigante, grande. Y aquí nos estamos refiriendo a lo que son los menhires, los dólmenes y los cromlech, que son agrupaciones de piedra. En el primer caso, los menhires son piedras de un tamaño bastante grande, ¿tá? Que están erigidas en forma vertical, puestas en forma vertical sobre la tierra. Se ha dado a que también unos cientos de menhires de alguna manera alineados, que es una explicación que no se ha dado una explicación determinada, ¿no? Siendo personas que no tenían una cantidad de instrumentos y de cosas a la época para medir, es perfecta casi la alineación de algunos menhires y justamente llaman así, alineaciones, ¿tá? En Francia, por ejemplo, en Carnac se pueden encontrar esas alineaciones, en España también, por supuesto. Después tenemos los dólmenes, que son menhires, piedras, pero que a su vez tienen piedras horizontales, en forma horizontal, formando una especie de mesa, ¿no? Bien, y por último tenemos los cromlech, que justamente el más famoso y el más conocido, que ha aparecido inclusive en algunas películas de estas de aventuras mágicas, como por ejemplo, no sé si en Harry Potter o en alguna película de ese estilo, de ese tipo, que es el círculo de Stonehenge, ¿tá? En las Islas Británicas, ¿sí? Bien, esos son cromlech, son asociaciones circulares de grandes piedras, que bueno, ¿qué explicación hay para tanto los cromlech, para los menhires o para los dólmenes? Bueno, podría ser una explicación simplemente como, chicos, tenemos un monumento en la plaza, ¿tá? Posiblemente podría haber sido algún tipo de monumento para esos hombres de esa época. También se le atribuye a, sobre todo el círculo de Stonehenge, que sea algo así como un lugar mágico, como un reloj, como un lugar de adoración, de culto, donde se adoraba al sol, a los astros, etcétera, etcétera. Pero son todas hipótesis, ¿por qué? Porque estamos en presencia aún de no tener documentos escritos. En esa época todavía la escritura no había surgido, no había aparecido todavía lo que era la escritura. Entonces, los datos son en base a las hipótesis que se van tejiendo de los arqueólogos, de los historiadores, etcétera, etcétera. Pero siempre, como yo digo en las clases, ¿no? A medida que estamos mucho más atrás en el tiempo, es mucho más difícil dilucidar algunos aspectos. ¿Tá? Por eso en aquel primer video hablábamos de las fuentes de la historia, de las ciencias auxiliares de la historia, que ayudan mucho al historiador. Bien, arte megalítico entonces, definido o clasificado a través de esos ejemplos que yo les daba, menhires, dólmenes y cromlech. Seguramente debe haber algún otro tipo de monumento que en este momento no lo recuerdo, pero básicamente acordándose de eso estaría bien. Bien, habíamos dicho también en el video anterior que estamos muy al paso, muy ya llegando a lo que es el surgimiento de las ciudades, es decir, lo que es la aparición de las ciudades, o sea, el paso de la aldea a la ciudad. O sea, estas aldeas neolíticas, que yo les decía que por lo general tienen muy pocos habitantes, o relativamente muy pocos habitantes, ¿no? Van dando paso muy paulatinamente, muy de a poco, al surgimiento de las ciudades. ¿Por qué se va dando esto? Porque la vida en aldea, como les decíamos un poquito antes, se va haciendo mucho más compleja, ¿no? Aparece una cierta división del trabajo, aparecen ciertas personalidades que se van eligiendo como líderes, se va desarrollando, aparte de lo que le decía, ¿no? De la agricultura y de la domesticación de animales, aparece también el uso de la cestería, el tejido de los cestos, la alfarería, la agricultura va dando mayores réditos y esto va a dar lugar a un excedente de producción. ¿Qué quiere decir un excedente? Un sobrante de producción. Y prontamente vamos a estar estamos casi a un paso de lo que va a ser el comercio. Y como dije en algún momento, a veces las cuestiones no se dan por una sola razón, se dan por múltiples causas. Y justamente este desarrollo, muy primitivo obviamente, con el trueque como principal modalidad de comercio, se empieza a dar de a poco, se empieza a dar de a paso. Y ahí van surgiendo justamente las primeras civilizaciones. ¿Cuáles son las primeras civilizaciones que más nos vienen a la mente y las que se abordan por lo general en los cursos? Una de ellas es la civilización egipcia y la otra son las llamadas civilizaciones de Mesopotamia, ¿ya?
La civilización egipcia, justamente como lo estamos diciendo, es una civilización que se va a desarrollar en un lugar geográfico que conocemos como Egipto. Pero Egipto, hoy lo conocemos así. ¿Qué quiere decir esto? Que en la antigüedad Egipto no es lo que es hoy, como país geográfico, geopolítico que ustedes ven en el mapita, ¿no, Ulises? Sino que Egipto no era tal cual. Es decir, por ejemplo, toda la parte de Libia, toda la parte de Túnez y otros países que hoy son parte de África, pertenecieron en algún momento a esa civilización egipcia. Los egipcios se van a expandir, va a ser un pueblo que va a surgir en determinado lugar. No hay tampoco muchas explicaciones acerca del surgimiento, igual que no lo hay de los mesopotámicos, al igual que no lo va a haber de los dorios, de los jonios, etcétera, etcétera. A veces es muy difícil explicar el origen de esos pueblos. Sí, lo que podemos tener en cuenta es que quizás muchas de esas aldeas se fueron transformando de a poco en ciudades y en determinado momento alguien unificó esas ciudades formando un imperio, ¿no? Prontamente un imperio, ¿no? Y acerca de eso, bueno, nos decidimos o profundizamos acerca de Egipto o profundizamos acerca de Mesopotamia. Por lo general los profesores profundizan más sobre Egipto, ¿no? Que es algo que los chiquilines por ahí, por las películas como La Momia, por ejemplo, o alguna otra película, tienen como más ayornado, como más asociado. Mesopotamia es un poco más difícil, ¿por qué? Porque en Mesopotamia van a surgir una serie de pueblos, por ejemplo, los acadios, los sumerios, los babilonios, los asirios, los persas más adelante, es decir, una cantidad de pueblos en torno, y ahora vamos a decir porque tiene una explicación o otra causa, el surgimiento de estos pueblos se desarrollaron a través de los grandes ríos, de los grandes cursos fluviales, justamente. En Egipto, sin duda, todos lo sabemos, hay un río muy importante que nace mucho más al sur de lo que es la desembocadura. Es más, el río Nilo es el río más extenso del mundo, más largo del mundo, ¿no? Que desemboca en el Mediterráneo, es decir, nace en las cataratas Victoria, muchísimo más al sur, creo que unos 6.000 y algo de kilómetros tiene el río Nilo, si mal no recuerdo, disculpe el profesor de geografía, pero creo que es algo así. Y se habían formado como dos comunidades. Estaba la comunidad que se conocía como el Alto Egipto, que al contrario de lo que podamos suponer que era allá arriba, si tenemos en cuenta lo que es arriba y abajo, ¿no? Que es más complejo, pero bueno, vamos a dejarlo por ahí. El Alto Egipto era sobre las nacientes del río, y el Bajo Egipto era donde justamente desembocaba el río Nilo. Hay un delta donde el río Nilo se abre, ¿tá? Y desemboca en el mar Mediterráneo. Bueno, es a la orilla del río Nilo que empieza a desarrollarse justamente estas aldeas primero y después convirtiéndose en ciudades importantes, y va a llegar un rey de una de esas ciudades llamado Menes, que va a unificar las dos coronas, como se llaman, las dos coronas de Egipto, los dos lugares que yo les decía, ¿no? El Bajo y el Alto Egipto va a estar unificado, y ahí en más podemos empezar a hablar de un Egipto antiguo, ¿no? Tenemos un Egipto arcaico, un Egipto antiguo, ¿tá? Ni por asomo todavía hablar de Tutankamón y de Cleopatra, que quizás son los que más conocemos, ¿no? Pero esto tiene obviamente que un proceso en el cual vamos a ir abordando muy de a poco. Pero lo primero, entonces, le decíamos entonces que a la vera y a orilla de los grandes ríos nacen las primeras civilizaciones. Y véanlo así. Los egipcios, la civilización egipcia a la vera del río Nilo, ¿sí? Los mesopotámicos, y yo les mencioné algunos de esos grupos culturales, ¿no? A la orilla de dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Después tenemos las civilizaciones del Valle del Indo, en lo que actualmente más o menos es la India, para que ustedes tengan idea, a la vera del río justamente Indo. Y después tenemos las civilizaciones que van a surgir en China, en el río Amarillo, para decirlo vulgarmente o más familiarmente para nosotros, seguramente debe tener un nombre raro, ¿tá? Donde se va a desarrollar algunas civilizaciones que nosotros no estamos muy al tanto de esas civilizaciones, ¿no? O sea, nosotros somos occidentales y siempre hemos abordado más que nada lo que es la cultura occidental, ¿no? Y justamente
no nos hemos enfrascado, obviamente que debe haber seguramente historiadores que sí lo hacen y que han estudiado justamente en mayor profundidad la civilización de lo que se llama el Lejano Oriente. Pero vamos a lo nuestro, ¿sí? El desarrollo entonces de la civilización egipcia, el río Nilo como baluarte y como vanguardia. Y permítanme que yo voy a buscar acá y les voy a leer algo que tengo anotado. Dice, los egipcios consideraban el río como una divinidad. Y el escritor griego Heródoto, que vivió en el siglo V a.C., relata de este modo la inundación. En los tiempos que el Nilo inunda el país, aparecen únicamente las ciudades a flor de agua. Entonces es un mar todo Egipto. Salta a los ojos de cualquier atento observador que el Egipto es una especie de terreno postizo, y como un regalo del río mismo, de la naturaleza y propiedad de aquel río, nada pude averiguar. ¿Por qué el río sale del cauce en el verano? ¿Por qué dura 100 días la inundación? ¿Por qué disminuido otra vez se retira su antiguo cauce y mantiene baja su corriente todo el año? Heródoto, que fue uno de los primeros historiadores a que se le atribuye justamente el nacimiento del relato histórico. Bien, estamos llegando ya al minuto 17, se nos fue un poquito más largo esto. Los dejo pensando justamente en este relato de Heródoto, que les va dando la posibilidad de pensar qué relación hay entre el surgimiento de la civilización egipcia y el río Nilo. Nos estamos viendo para la próxima. Espero que les haya gustado el video y cualquier cosa, como yo siempre les digo, comenten, hagan sus comentarios relativos que en la brevedad le podemos contestar. Y bueno, como saben, seguiremos también con los videos para segundo año y para tercer año. Así que nos estamos viendo y muchas gracias.